Antes de nada, queríamos agradecer al CCNCERT por la invitación y también a José Carballido por habernos ayudado a preparar esta charla. Queríamos empezar hablando de qué es la computación cuántica, porque es un tema que es un poquito complicado a veces de entender y quería dar una pequeña introducción. Si nosotros tenemos un ordenador clásico, donde la unidad de información es un bit, lo que hemos hecho ha sido sustituirlo por una unidad de información cuántica, los qubits. Podemos imaginar los bits como un interruptor, 1 0, y podemos imaginar un qubit como un regulador de luz, que tú tienes todos los estados intermedios. Ahora bien, a la hora de hacer operaciones sobre estos qubits, tenemos un nuevo set de operaciones de puertas cuánticas que nos ayudan a aprovechar esos estados. Entonces, al cambiar la base de la computación, somos capaces de resolver una nueva clase de problemas. Podemos ver que con un ordenador clásico podemos resolver ese set de problemas blancos y todo el set de problemas azules son aquellos que a día de hoy no podemos resolver. Esperamos que juntando la computación clásica y cuántica podamos resolver muchos de esos problemas y también algunos que a día de hoy todavía no conocemos. Nosotros agrupamos estos problemas en 3 grandes grupos. El de simular sistemas cuánticos, como puede ser reacciones químicas, la inteligencia artificial, pues por ejemplo, para usarlo para redes neuronales, y problemas de optimización, como por ejemplo una empresa de logística que tiene que entregar cientos de paquetes por cientos de rutas a cientos de ciudades. Entonces es un problema que crece muy rápidamente. En eso nos pueden ayudar los ordenadores cuánticos. Y como decía Verónica, esperamos que llegue la madurez de la computación cuántica antes de 2030. A día de hoy nosotros tenemos un procesador de 433 qubits. Ahora bien, hay una serie de problemas que a día de hoy son muy complicados y que nos interesa que sean complicados, que son aquellos que usamos en la criptografía. Aquí quiero destacar 3 grandes grupos de algoritmos. La criptografía simétrica, que se basa en usar solo una clave para cifrar el dato, la criptografía simétrica, que se basa en pares de claves, y las funciones de hash, que básicamente sacan una pequeña huella dactilar del dato. Nosotros usamos las 3 tecnologías al mismo tiempo y en combinación. Y quiero poner un ejemplo que es el Internet, que usa la criptografía simétrica para cifrar el dato, pero la criptografía simétrica para transmitir la clave. Y luego, entre medias, está usando funciones hash para verificar la integridad del dato. Entonces podemos ver como si uno de estos grupos se ve comprometido, el resto también pueden estar comprometidos. Acabo de hablar de los datos en tránsito, pero también quiero destacar los datos en reposo. Nosotros, imaginad, si somos una institución financiera, los datos sobre hipotecas tenemos que tenerlos guardados de forma segura durante 20 años. Ahora bien, si en unos años alguna de esa criptografía que usamos se ve comprometida, vamos a tener que recifrarlo. Lo mismo pasa con la infraestructura. La infraestructura suele usar criptografía acelerada por hardware. Si nosotros nos compramos un coche para 10, 15 años o un tren, un avión para 30, 50 años y alguno de los algoritmos que usa se ven comprometidos, vamos a tener que cambiar ese hardware. Entonces, ¿qué amenazas impondría un futuro atacante cuántico? Bueno, la primera sería la pérdida de confidencialidad del dato. Si alguien puede desencriptar nuestra información, pues pierde esa confidencialidad. La segunda, la autenticación fraudulenta. Si, por ejemplo, nosotros estamos usando parejas de claves para autenticarnos en nuestro servidor y alguien es capaz de romper eso, se puede hacer pasar por nosotros. Y la última es la pérdida de validez legal de documentos electrónicos. Imaginemos que tenemos una transferencia firmada por el banco de 30 euros, firmada digitalmente. Si somos capaces de romper eso, cambiar el número, pues a lo mejor la transferencia pasa de ser de 30 euros a 3 millones, cosa que no queremos, obviamente. Ahora bien, hasta aquí un poco las malas noticias. Las buenas son que esto ya se conoce de hace tiempo. Y el Instituto de Estándares de Estados Unidos lleva desde 2016 preparando una serie de estándares de criptografía postcuántica. A día de hoy ya estamos redactando los estándares finales. IBM en algunos de sus equipos ya usa esta criptografía y esperamos que en 2024 tengamos estos estándares finalizados.
Y ahora os voy a dejar con Ginés Carrascal, que os va a contar un poquillo más en detalle. Muchas gracias. Para entrar un poquito en detalle de cuáles son las cosas que vamos a ver amenazadas o que podemos ver amenazadas por estos ordenadores, ¿no? Que son capaces de resolver esos problemas matemáticos que eran difíciles para los ordenadores actuales, pero que con esta tecnología son diferentes, pues podemos pensar en cosas como RSA o ECC, que son claves de cifrado público que podremos romper con algoritmos de tipo de SOR, que ahora veremos un poco más sobre ellos, ¿no? Y también tenemos otro tipo de cifrado, que es ese que hacemos simétrico, que es más eficiente computacionalmente y que utilizamos mucho para grandes cantidades de datos, y cosas como SHA o DES, que también pueden estar comprometidos por otro tipo de cálculos que hagamos con los ordenadores cuánticos. Para entender el algoritmo de SOR tenemos que pensar que mucha de nuestra criptografía, ¿no?, de esa asimétrica, está basada en coger números de 2048 bits, que para hacernos una idea son así de grandes, y intentar buscar dos números primos que multiplicados den ese número. Hacer eso a mano o con un ordenador clásico es una tarea que puede llevar millones de años, así que consideramos eso una clave segura. Sin embargo, utilizando el algoritmo de SOR con un ordenador cuántico suficientemente bueno, vamos a poder hacer esto en algunas horas, con lo cual este sistema, que hasta ahora era seguro, deja de ser seguro. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para nuestro ordenador cuántico para poder romper RSA con el algoritmo de SOR? Pues tenemos dos carreras, ¿no? Por un lado está la carrera del hardware, conseguir un ordenador cuántico más bueno, más grande. Como decía Ricardo, en IBM este año hemos presentado un ordenador con 433 qubits, el año que viene tenemos previsto tener uno de más de 1000. Pero también está la carrera del software, ¿no? Igual que al principio se crearon algoritmos que necesitaban 1 millón de qubits o 100 millones de qubits o 1000 millones para poder romper este RSA, también van mejorando los algoritmos de forma que actualmente tenemos pensados algoritmos que podrían romper ese RSA con unos ordenadores de 13.000 qubits que ya están bastante más cerca de lo que realmente tenemos ahora, ¿no? Y además, pensemos que romper RSA con el algoritmo de SOR es como una forma de intentar hacerlo de manera exacta, ¿no? Intentar ejecutar esas matemáticas y resolver ese problema, pero también tenemos el Machine Learning. El Machine Learning nos ayuda a aprender cosas de los datos sin realmente hacer el cálculo matemático analítico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no?, el logaritmo discreto, que es un algoritmo que también se usa para encriptar porque nos permite coger una información y revolverla de forma que no sea distinguible del ruido, que es la primera forma de esconderla, ¿no? Que mandamos nuestra información y esa información, el que la ve no sabe si es ruido o es información. Y esta forma de encriptar, un sistema de inteligencia artificial clásico no es capaz de descifrarla, ¿vale? Eso va a intentar colocarlo, pero no lo va a conseguir. Sin embargo, un sistema de inteligencia artificial con componentes cuánticos nos va a permitir encontrar esa organización, encontrar ese orden que había en esa cosa que parece un ruido y poder sacar información de allí, ¿no? Y estamos hablando de no resolverlo exactamente, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no?, cuando teníamos esta televisión cifrada en la que se veía todo como rayas, a veces la podíamos romper por fuerza bruta colocando las rayas que se parecen más unas a otras y no tendríamos la solución exacta, pero podíamos saber lo que había detrás de esa información, ¿no? Y esto se va a poder hacer con máquinas más pequeñas o no tan sofisticadas como el propio algoritmo de SOR, ¿no? Así que aquí realmente estamos en una carrera de cuándo va a suceder esto.
no si va a suceder, porque sabemos que sucederá, y todas las cosas que pasan, todos los avances, tanto en software como en hardware, nos van trayendo la fecha más cerca de nosotros. Tenemos una solución para esto, ¿no? Lo importante es que tenemos luz al final del túnel, tenemos este trabajo con NIST, en el que a día de hoy tenemos 4 candidatos finalistas para tener un algoritmo matemático diferente, que no se base en eso de los números primos y que no se pueda romper con la computación cuántica, ¿no? Y aquí, igual que desde IBM trabajamos mucho con los ordenadores cuánticos, sabemos lo que pueden hacer y estamos trabajando mucho en la seguridad al respecto. De hecho, en 3 de las soluciones del NIST participa IBM. Tanto para algoritmos que nos permitan cifrado de claves como hacer esas firmas digitales, ¿no?, que permitan confiar en la autenticación. Para el otro gran bloque de criptografía tenemos lo que basamos del algoritmo de Grover, que realmente lo que nos ayuda es a buscar cosas en un sistema desordenado, ¿no? Cuando buscamos en un sistema desordenado de manera clásica no tenemos ninguna manera buena de hacerlo, lo tenemos que hacer por fuerza bruta. Sin embargo, el algoritmo de Shor lo que nos ayuda es, en un sistema desordenado, poder marcar de alguna manera eso que estamos buscando y conseguir amplificarlo, conseguir de una manera iterativa amplificarlo y encontrarlo con raíz cuadrada de n. Si busco normalmente tengo que buscar n veces, si no voy a buscar raíz cuadrada de n. Y raíz cuadrada de n no parece espectacular, pero cuando el número de elementos es muy grande, la diferencia sí que lo es. Además, tampoco tenemos solo el algoritmo de Grover puro, sino que tenemos otros modelos que nos pueden ayudar a utilizar estas búsquedas para, por ejemplo, encontrar optimizaciones, encontrar mínimos en situaciones o incluso hacer análisis de escenarios y encontrar los escenarios más probables. Y esto nos sirve para atacar todas las cosas que sean atacables por fuerza bruta, como esa criptografía simétrica. Y aquí realmente lo que tenemos que trabajar es en pensar que poco a poco va a haber cada vez más capacidad de atacar y lo que tenemos que estar preparados es para que nuestra criptografía no sea algo que pusimos allí y nos olvidamos o que ahora hacemos un gran proyecto para cambiarla por otra, sino que tenemos que prepararnos para evolucionar en esa criptografía sin que esto sea una cosa traumática, ¿no? Tenemos que preparar todas las infraestructuras y esto es un problema global porque si no preparamos todo el país y tenemos un eslabón débil, ese es el que nos va a hacer caer, ¿no? Y tenemos que ir ganando esa capacidad de entender los procesos, entender la tecnología, hacérselo entender a las personas, porque muchas veces nos perdemos en la tecnología y la seguridad es muchas veces cuestión de procedimiento y no solo de tecnología. Y ser capaces de crear esa manera en la que seamos capaces de evolucionar nuestra criptografía para ir adaptándonos a los ataques de una manera habitual, progresiva, y que nos ayude a sentirnos seguros porque somos capaces de responder a una amenaza que sabemos que va a surgir, que sabemos que se nos puede anticipar, pero que vamos a tener una herramienta y un procedimiento y una forma de trabajar para resolverlo. Muchas gracias, esto es lo que queríamos contaros.